continuando con el tema referente a las actividades, vamos a continuar con lo referente a las tareas, ¿sí? En este caso, pues las tareas las vamos a revisar de una manera un poco más detallada, ya que son pues una de las actividades que más se utiliza en las plataformas de la universidad. Primero que nada, vamos a ir dando definiciones de cada una de estas actividades que son sobre todo muy claves, estas tres últimas actividades como son la tarea, como son las lecciones y los cuestionarios, ya que estas van a permitir obviamente tener o marcar la diferencia, sobre todo en cada una de las actividades, sobre todo que tenemos en la plataforma virtual y sobre todo en el entorno virtual de aprendizaje. Vamos a hablar de la definición de una tarea. Entonces, una tarea en Moodle va a ser un espacio que nos va a permitir tanto a los docentes crearlos y a los estudiantes, obviamente, para que ellos puedan realizar una determinada temática o resolver una determinada temática. La idea, sobre todo, de la definición o de la creación de una tarea es que exista una posibilidad para la calificación de la misma, ¿no? Y además también que al establecer una calificación, el docente también puede establecer una retroalimentación que le sirve a los estudiantes para determinar un elemento muy importante que es el mejoramiento continuo. También vamos a hablar de que las tareas van a tener indicaciones y van a tener fechas, límites para la realización de las mismas. Esto es importante tomar en cuenta. Una actividad o tarea va a tener ciertas características. En primera instancia, la tarea pues va a tener este icono en el cual pues nos va a aparecer en la parte exterior, pues la fecha en que debe ser presentada o si es que esta ya fue presentada y las observaciones si es que el docente las definió. Es importante para poder acceder a la tarea, acceder mediante el enlace de la misma o también otra alternativa que hemos revisado al inicio, que era poder acceder mediante el uso del calendario y eventos, ¿sí? Una vez ingresado en la actividad, pues nosotros podemos ver las distintas opciones que tenemos, instrucciones que tenemos de la tarea. Es muy posible que la tarea tenga un conjunto de acciones a realizar y también nos permita verificar si es que el docente agregó información, sobre todo de documentación, archivos y demás elementos. En el estado de la entrega de la tarea nos va a aparecer si es que fue enviado, si es que está calificado, cuál es la fecha máxima que tenemos para entrega y obviamente cuándo fue la última modificación en el caso de que yo haya enviado. Si es que ya envié la tarea, pues me aparecen los archivos y demás elementos que fueron utilizados para la entrega de la tarea, ¿sí? Cuando accedemos a una tarea, también podemos ver las instrucciones y podemos agregar archivos, podemos agregar información referente sobre todo a esta actividad. Cabe mencionar que las tareas no necesariamente se agregan archivos. En algunos casos puede ser que se agregue archivos, se agregue información de texto, o pues las dos opciones como texto y archivos se pueden agregar obviamente a esta actividad. Es importante tomar en consideración algo que se definió antes de la entrega. Mientras el tiempo de entrega esté activo, la actividad puede cambiarse. Si es que el tiempo de entrega ya fue finalizado, pues simplemente no se va a poder editar o cambiar la entrega, ¿no? Algo muy importante también, aquí pues aparece la retroalimentación por parte del docente para que el docente, pues el estudiante más bien dicho, vea los comentarios que el docente tuvo acerca de esta respectiva actividad.
Cada vez que nosotros ingresamos una tarea, entonces tenemos la posibilidad de mostrar la información referente a la tarea y pues también agregarla, ver la retroalimentación en el caso de que envíe y sobre todo también la calificación. Este elemento de la calificación es muy importante, ya que esto va a permitir al estudiante saber cuál fue su puntaje obtenido y obviamente con los comentarios corroborar o saber en qué pudo haber fallado o pues si tuvo éxito en la misma. Entonces, las tareas, un elemento muy fundamental. Vamos a continuar con las lecciones. ¿Qué es una lección? Una lección, pues es un recurso bastante interesante que permite a manera de un wizard o un asistente poder ir guiando el proceso de aprendizaje. Presenta contenidos de forma dinámica y flexible y también tenemos la posibilidad de crear elementos de páginas a las que se puede acceder, insertar recursos multimedia, el docente puede insertar recursos multimedia y el estudiante puede acceder para su respuesta. Podemos ver este ejemplo bastante interesante de una lección en el cual pues la lección va a tener este icono, va a tener también, al igual que una determinada actividad en Moodle, va a tener un inicio y un fin, ¿sí? Y al acceder también es importante verificar cuántos intentos fueron realizados de esta determinada actividad. Las actividades, sobre todo, o el rendir las lecciones, permite al estudiante tener la posibilidad de aprender de manera interactiva y sobre todo también a su ritmo. Recordemos que la lección es una actividad y al ser una actividad va a tener un tiempo. Esto es muy importante, ¿no? La actividad, como la lección, va a tener contenido. En función del contenido y la revisión del contenido, el estudiante va a tener la posibilidad de contestar preguntas acerca de lo revisado anteriormente. Es muy posible que exista un proceso a seguir. Por ejemplo, es muy posible que el estudiante, para revisar el referente contenido de una actividad, una vez que revisó, pues al poner siguiente le aparezca una pregunta. Una vez que tiene esta pregunta, el estudiante va a poder contestar la pregunta de acuerdo a lo que revisó en una actividad sincrónica. En función de esto, es importante tomar en cuenta que si tuvo algún problema en esta pregunta, va a pedir que regrese a la revisión del contenido para poder, obviamente, volver a responder. Mientras no haya respondido adecuadamente, pues no va a pasar a la siguiente etapa. Entonces, una lección, un proceso guiado, controlado, que permite sobre todo tener elementos de aprendizaje muy importantes con respecto a cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Vamos a revisar otro tema importantísimo y también vital cada vez que utilizamos herramientas o actividades evaluativas en Moodle. En este caso, pues, es la revisión de un cuestionario. Un cuestionario permite tener un conjunto de preguntas que obviamente que son redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas, de acuerdo a una planificación. El objetivo principal de un cuestionario es la evaluación de un estudiante. Sobre todo, para poder realizar la evaluación, se lo realiza en función de ciertas características. El docente crea las preguntas, define el cuestionario. Este cuestionario es definido en un tiempo para su realización y una vez que este cuestionario es rendido, pues el estudiante tiene la posibilidad de consultar su respectiva calificación. Tenemos aquí el acceso a un cuestionario. Importante la posibilidad de verificar el acceso al mismo. ¿Cuándo es el acceso o hasta cuándo tiene el acceso? Una vez que se ingresa al cuestionario, pues nosotros tenemos la posibilidad de verificar cuántas veces puede ser rendido el mismo. El, el intervalo para su realización, las fechas de inicio y fin, cuánto
tiempo es el límite para la realización del mismo. Todo esto es importante. Entonces aquí tenemos las instrucciones de este cuestionario y obviamente en función de esto se nos aparece la información de inicio bien para realización, el tiempo máximo para realizar. Es decir, si yo tengo 3 intentos como lo tenemos en la gráfica, es muy posible que si me equivoqué en el primer intento pueda realizar nuevamente y va a tomar en cuenta la calificación más alta. ¿Sí? Cuando vamos a rendir un cuestionario, nos aparece una advertencia. Esto es muy importante. Dice que el cuestionario va a tener un tiempo límite y luego de iniciar empezará el tiempo. Esto es clave. Esto, cada vez que nosotros vamos a realizar un cuestionario, es muy clave, ¿no? Si yo doy un clic en comenzar intento, ese momento empieza a correr el tiempo. Si yo cerré la ventana, igual el tiempo va a seguir corriendo, va a seguir aumentando, va a seguir transcurriendo. Y en función de eso es importante tomar en cuenta, ¿no? El usuario o el estudiante debe terminar el cuestionario antes de que obviamente el tiempo finalice. Entonces, una vez que estoy seguro, empieza el cuestionario y pues nos aparece el cuestionario con las respectivas preguntas. Primero, ¿qué tenemos en cada pregunta? Si está respondida, el puntaje máximo y el marcar pregunta que nos permite sobre todo la posibilidad de, si tengo dudas en esa pregunta, pues poder pausar y obviamente tener una marca para una revisión. En este caso podría ser posterior obviamente a que contesté todas las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La pregunta, dependiendo el tipo de pregunta, porque pueden existir algunos tipos de preguntas, como lo son las preguntas de selección múltiple, que es un ejemplo como la que tenemos aquí. Pueden existir preguntas de verdadero y falso, preguntas de ensayo, es decir, donde el estudiante tiene que contestar o anexar algún archivo, preguntas para coincidir valores, ¿sí? De emparejamiento, entre otras, ¿no? Es importante que en función de contestar la pregunta, nosotros tenemos la posibilidad de guardar nuestra pregunta, ¿no? Dando un clic en la siguiente página. Es muy posible que existan preguntas que estén especificadas en función de ciertas páginas. Digamos, una página que tiene 5 preguntas, una página que tiene 10 preguntas. Aquí nos aparece el modo de navegación para las preguntas. Aquí podemos navegar entre las páginas de cada pregunta. Si existiera una página para cada pregunta, pues nos aparece de esta forma. Y aquí, pues podemos acceder a la determinada pregunta. Si yo marco una pregunta, aquí me va a aparecer con color rojo, esa pregunta para yo poder revisarla en el caso de que esté dudoso del mismo. Los cuestionarios permiten la posibilidad de tener retroalimentación también. Al final del cuestionario, en función de lo que el docente active, pues puedo ver cuál ha sido la retroalimentación, si me equivoqué una pregunta y cuál es la respuesta correcta o el puntaje total de mi cuestionario. Eso por lo general es utilizado mucho para la toma de exámenes de cada una de las materias. Muchos de los docentes utilizan la herramienta cuestionarios como material de evaluación, sobre todo para los exámenes parciales y finales. Cuestionario entonces tiene la posibilidad de darme o tener ciertas características. Primero, importante, lo antes mencionado, verificar las fechas de inicio y fin, estar seguro al momento de resolver el mismo y pues contestar las preguntas que nosotros tenemos planteadas o especificadas en el cuestionario. En función de esto, pues nosotros podemos realizar el mismo y a su vez nosotros podemos obtener al final el resultado si es que el cuestionario tiene obviamente preguntas como en este caso son de selección múltiple o que tienen una calificación inmediata. Porque puede que en algún momento pues existe un cuestionario que tenga calificaciones por pendientes en este caso. En el caso de las preguntas de tipo ensayo en las que el docente tiene que calificar como tal para
especificar una nota como tal. Bueno, las preguntas con respecto a esta actividad, de estas actividades, de este tema, que son muy importantes, las vamos a resolver en la sesión sincrónica. Y también la idea es ir realizando elementos prácticos de cada una de estas actividades, sobre todo para poder ejercitar el uso de la plataforma. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos en la sesión sincrónica de este tema.